Excelente. Bueno, entonces hoy continuaremos con esta forma, este método que les mencioné yo que existía para calcular el campo eléctrico, en realidad la magnitud del campo eléctrico, de una manera muchísimo más sencilla que lo que es el método integral. Esta integral que si es de superficie doble, si es de volumen triple, y bueno, puede complicar muchísimo si nosotros hicimos un solo ejemplo, que es la distribución, una línea, pero en realidad las distribuciones continuas de carga pueden ser superficies, volúmenes, y ustedes van a ver esto en ayudantía. Tengo entendido que ya les enviaron la encuesta, así que ya quedaron creo que 2 días donde van a ustedes poder escoger para la sesión de ayudantía. Entonces en la ayudantía van a ver justamente los ejercicios de la guía, y si tienen dudas específicas con respecto a ejercicios que están haciendo, también por supuesto pueden hacerle preguntas a los ayudantes y a los profesores también. Entonces, ley de Gauss, si las distribuciones cumplen con ciertas características específicas, la podemos usar para obtener la magnitud del campo eléctrico. Eso lo vimos en la clase anterior. Ustedes hicieron un tutorial de ley de Gauss. No hicieron el tutorial, perdón. Estoy pensando en otro tutorial. Ustedes hicieron, nosotros hicimos un ejercicio, yo les mostré cómo se resolvía un ejercicio por Gauss. Más o menos, que era con una carga eléctrica, ¿sí? Puntual. Les dije los 4 pasos básicos que iban. Bueno, lo vamos a ver de nuevo para que se recuerde. Pero la ley de Gauss, en el fondo, una de estas leyes de Maxwell que les digo yo, las leyes fundamentales de la física, del electromagnetismo, dice que ustedes pueden igualar el flujo de campo eléctrico a través de una superficie, cualquiera sea la superficie, ¿sí? Aquí, no, fíjense que no dice superficie gaussiana ni nada, esto siempre se cumple, independiente del tipo de superficie. Una superficie cualquiera que es atravesada por líneas de campo, que eso es flujo, entonces es igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. Si las líneas de campo están entrando a la superficie, se entiende entonces que el flujo es negativo. ¿Por qué? Porque el E, que es el vector de las líneas de campo, van en una dirección. Por ejemplo, acá en esta superficie, si fuera el campo, digamos, aquí en este ejemplo, ay, ¿dónde está la cosa de anotar aquí? Que no sale. Se demora un rato. Ahí. Entonces, sí, voy a dibujar otra superficie porque para que se note que la idea es que no tiene que ser una superficie perfecta. Entonces tengo la superficie y tengo una carga que está en algún otro lugar, por acá lejos. ¿Sí? Hay un objeto cargado. Entonces ese objeto genera un campo eléctrico y bueno, y las líneas de campo, voy a rayar todo por encima, pero las líneas de campo están así, radiales, y es una carga positiva, así que las líneas vienen saliendo de esta carga, de este objeto cargado positivo. Entonces las líneas van a entrar a la superficie por este lado, ¿sí? Van a entrar, puede ser por delante, por detrás, qué sé yo, pero van a entrar a la superficie. Y cuando están entrando, va a pasar que justo los vectores área de esta superficie en rojo siempre apuntan hacia afuera de la superficie, entonces vamos a tener un caso en que el E y el DA son antiparalelos. Como es un producto punto, ese producto punto es negativo. En el fondo, si las líneas de campo están entrando a una superficie, el flujo de campo asociado es negativo, ¿ok? Y si las líneas de campo están saliendo de la superficie, como sucede acá cuando la línea verde esta sale por el otro lado, porque cuando sale, imaginemos que entró y está aquí adentro, y justo por acá sale. Entonces cuando sale por ahí, aquí donde hay un elemento de área y ese elemento apunta también hacia afuera, tenemos entonces que es paralelo, ¿ok? Y positivo, por tanto. Entonces, líneas de campo que salen de una superficie cerrada, el flujo es positivo. Líneas de campo que entran a la superficie cerrada, el flujo es negativo. Y vimos que esto era igual a la carga encerrada partida por epsilon 0. Entonces, si no habían cargas encerradas, como en este dibujo que está fuera la carga, acá afuera, entonces el flujo es 0. El balance entre líneas que entran, que generan un flujo negativo, y las líneas que salen, que generan un flujo positivo, es igual a 0. Y eso se confirma en esta ecuación porque no hay carga encerrada, entonces si la carga encerrada es 0 es porque este balance de líneas entrando y saliendo también es 0. ¿Ya? Estas son formas de verlo, esto es bien conceptual, pero esta es una ecuación que, recuerden, cualquier tipo de superficie. Ahora, la segunda parte de la ley de Gauss, porque la ley de Gauss siempre permite calcular flujo, ¿sí? Pero si se cumplen ciertas características de la superficie, esta superficie cerrada que yo escogí, entonces, y solo entonces yo puedo utilizar
la ley de Gauss para obtener la magnitud del campo eléctrico. ¿Y cómo lo hago? Lo primero es que tengo que definir una superficie que me permita hacerlo. Y eso es a través de la simetría del sistema. La simetría me tiene que permitir desarmar la integral. Por ejemplo, si yo parto con esta integral, recordemos la notación está doble con el círculo porque era de superficie y cerrada. Si yo parto con esta integral, necesito desarmar el producto punto para poder integrar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarmo el producto punto? Tengo que escoger la superficie, que es lo que yo puedo escoger, porque esto es parte del problema, ¿no? La superficie que es la que yo puedo escoger tiene que tener como característica que sus vectores área sean paralelos o antiparalelos o perpendiculares podrían ser, ¿sí? Pero en casos muy específicos, ¿me entienden? O sea, la misma orientación o perpendicular. Si fuera perpendicular sería 0. Pero bueno, paralelo, antiparalelo para desarmar el producto punto. Si logro hacer eso, entonces paso a esto, que es que, bueno, aquí hay dos pasos en realidad, porque creo que está escrito abajo. En realidad yo tengo que queda, esto de acá me queda convertido en EDA, porque elimino el producto punto si es que E es paralelo a DA, o antiparalelo, qué sé yo. Entonces me queda el EDA. Y si yo, además, esa superficie que estoy escogiendo cumple que el campo es constante en la superficie, de la variable de integración, que es la superficie, entonces yo saco el E de la integral. Y ahí llego a esta expresión, al E por A. En ese caso, cuando la superficie que yo escogí, que se llama gaussiana, me permite hacer esto, entonces obtengo la magnitud. Si no, la ley de Gauss me sigue permitiendo obtener cosas que tienen que ver con el flujo, que se relaciona con la carga encerrada, ¿sí? Para que recuerden que no necesariamente la superficie necesariamente tiene que ser gaussiana para que yo pueda sacar algún provecho de la ley de Gauss. No, lo que pasa es que, claro, el poder está en eso, en poder calcular la magnitud del campo eléctrico. Y bueno, y si se fijan, yo llego acá a una E, que es la magnitud del campo, no al vector. Y eso es porque yo, para desarmar esta primera producto punto, yo tuve que saber la dirección del campo. Yo tuve que saber que E era paralelo, que el vector E era paralelo al vector A. Por tanto, yo ya sé la dirección del campo, también sé la dirección del área, pero sé la dirección del campo a priori. Ese es un requisito básico para poder usar Gauss, tengo que saber la dirección del campo. Entonces, y ahí obtengo una expresión, un E por A, que ya es un escalar. Así que eso me ayuda un montón porque si yo tengo E por A, lo puedo igualar con el otro lado de la ecuación de Gauss, que me dice que es carga encerrada partido por epsilon 0. Y entonces ahí cuando tengo carga encerrada partido por epsilon 0, puedo despejar el campo de esta forma. Campo es igual a carga encerrada partido por área. ¿Cuál es esa área? Es el área de esta superficie gaussiana que yo escogí. Una esfera, un cilindro, ¿sí? La superficie que yo ya he escogido como gaussiana, que cumpliese esas características. Si es una esfera, por ejemplo, como en el caso de la carga puntual, entonces yo reemplazo esa área por 4pi r cuadrado. Y ahí es donde yo les dije, bueno, ese r es variable, ¿sí? Porque en el caso de la carga puntual, bueno, en realidad uno siempre está fuera de la carga puntual. Yo tengo la carga puntual acá, entonces tengo la carga puntual y yo mi superficie que era esférica de radio r que está alrededor, siempre está fuera, pero resulta que yo puedo tener un cuerpo cargado que tenga un radio R. Entonces ahí yo tengo dos zonas donde puedo calcular el campo eléctrico, adentro y afuera. Entonces mi superficie gaussiana, esta que yo estoy escogiendo, bueno, la puse de otro color, que tiene radio R, el radio R puede variar entre la región interior o la región exterior. De cualquier manera, este A de acá siempre, 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 y de hecho creo que es lo que dice acá, déjenme borrar esto, siempre, siempre, siempre es una R variable. Ok, entonces ese es el método. Ustedes escogen primero una superficie gaussiana adecuada, dicen, para este sistema la mejor es una esfera, para este sistema el mejor es un cilindro, para este sistema, ok. Y no son tantas posibilidades en realidad, o sea, ahí se dan cuenta que no son muchos los sistemas que se pueden resolver por Gauss. Y después desarman la ley de Gauss, quedando E por A igual carga encerrada partido por el área epsilon 0, y empiezan a resolver área por, o sea, zona por zona, disculpen, zona por zona empiezan a resolver. Entonces, si teníamos la carga puntual, la carga encerrada, porque ¿qué es lo que hay que resolver? Porque el resto está, el área está, sí, el área ya la escogí yo que era una superficie esférica, así que el área es 4pi r cuadrado.
Entonces, el desafío está en encontrar la carga encerrada en la superficie. En este caso es directo, ¿no? Tengo la superficie, es una esfera que envuelve a esa carga puntual, entonces la carga encerrada es lo que está dentro, carga puntual. Y queda reemplazado ahí arriba, y entonces obtengo el campo eléctrico. Pero por supuesto, no es tan fácil cuando lo que está encerrado hay que calcularlo. Entonces, el ejercicio que viene ahora justamente es un problema colaborativo. Vamos a hacer trabajo en grupo. Espero que sea muy provechoso para ustedes esta forma de trabajar colaborativamente. Vamos a, si quieren, ¿saben qué? Mira, hagan una cosa y sáquenle una captura a esto, ¿sí? A esta ley de Gauss en 4 pasos. Definen la simetría, eh, escribe la expresión de flujo eléctrico, ¿sí? Determinan la carga encerrada y igualan, que es lo que finalmente estamos haciendo acá con la expresión, ¿ya? Entonces, ese es el paso 4, igualar. Entonces, el paso 2 es el lado izquierdo de la ecuación, el paso 3 es encontrar la carga encerrada al lado derecho, y el 4 es igualar. Y así uno despeja la magnitud. Y fíjense que aquí yo salté desde la magnitud al vector. Y la magnitud al vector tiene que ver justamente con que el R, mira, ahí mandó Tomás la captura, perfecto. Tiene que ver con que la dirección yo la sabía desde antes. Yo sabía que la dirección del campo era radial, porque la simetría la escogí para que cumpliese eso. Acá el campo apunta así, en esas direcciones, ¿no? En esta dirección. Entonces, esa dirección, cuando estamos hablando en coordenadas esféricas, se conoce como dirección radial. Y en unitario es R tongo, ¿sí? Así como en cartesianas es I tongo, J tongo, K tongo para X y Z. Acá en la dirección radial es R tongo, ¿sí? Entonces por eso uno la coloca, ¿sí? Simplemente calcula por Gauss hasta aquí y después llega y mete ahí la dirección que uno ya sabía cuál era porque la escogió de esa manera la superficie, o sea, sabía uno la dirección del campo y apoyados en eso es que uno escoge la dirección de la superficie. Entonces, vamos con un ejercicio. Este es el problema colaborativo. Miren que se agrega, además de la carga puntual que estaba en el ejercicio anterior, tenemos una especie de esfera que tiene un espacio dentro, un hueco donde está metida esa carga puntual. O sea, hay un espacio entre la carga puntual y A. En este espacio no hay nada, ¿sí? Entre la carga y A. Un espacio vacío. Después, entre A y B, esto también es una esfera. Este es como un corte lateral, es como cuando uno corta el huevo. Pero esto es esta segunda parte acá es un material que, bueno, es dieléctrico. Ya vamos a llegar por qué tiene que ser dieléctrico, pero la cosa es que tiene una carga que está distribuida en todo el volumen, ¿sí? En todo este volumen entre A y B. Y la forma en que está distribuido es con esta densidad volumétrica de carga. Recuerden que dijimos en algún minuto que los elementos de carga, el de Q, que uno lo puede integrar y llega a la carga, si era una línea era lambda de L, si era una superficie era sigma de S, y si es un volumen es rho de B, ¿sí? Entonces, para que recuerden también cómo era que esto se conectaba con lo que es una carga. Esto es carga. Bueno, podemos poner la carga grande. Entonces esto es carga también y esto es carga. Entonces les piden lo que yo les había dicho antes, ¿sí? El campo eléctrico en las 3 zonas. Zona 1 hasta A, zona 2 entre A y B y zona 3 afuera de esta esfera. ¿Ya? Ok, entonces déjenme guardar acá y capturen pantalla de esto, porque este es el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Capturaron? ¿Estamos? Entonces los vamos a mandar a grupos, sección de grupos. Recuerden que me demoro un poquito en entrar porque tengo que ingresar a los que quedaron fuera, que no sé por qué razón a veces no lo selecciona. Y ustedes ingresan, si no se les habilita la pantalla de compartir, denme unos segundos para ir a cada grupo y verlos, ¿ya? Así que capturaron pantalla y comenzamos a resolver un ejercicio por Gauss. Voy a asignar a ver quién quedó. Joaquín está en el grupo 1. Pablo Fernández, ¿cierto?
también vas en el 1 y Sebastián va en el 4. Perfecto. Ya. Entonces ahí vayan entrando, ya quedaron todos asignados. Voy a visitarlos en los grupos. Hola, hola. Hola, profe. Ya, ahí les habilité. Vean si pueden. ¿Alguien sacó la captura? Ah, qué bueno, Pablo, ya. Genial. Vamos a tener que hacer una clase donde nos veamos las caras, porque imagínense, después ustedes van a andar ahí cuando ya volvamos presencial, Sí, por los pasillos, y yo no voy a saber quién es quién. Entonces, No, hola, profe. profe. Estar con la cámara me ayuda como a no usar el teléfono, porque me siento observada. Sí, no, sí, igual es raro verse, porque además uno se ve y como que, ay, no sé, no amanecí muy bien hoy día. Sí. No, pero es extraño, es extraño. En los niños chiquitos es peor eso. En los adultos no tanto, pero a los niños pequeños les molesta mucho la cámara. Ya, pues entonces, la idea es que ahora ustedes comiencen con recuerden, los 4 pasos. El primero es definir qué simetría es la que se aplica. Después desarmar la integral, eso lo tienen que hacer siempre, desarme la integral, aunque sea igual siempre, pero desarme la integral, como para que se entienda que ustedes ya saben cosas como necesarias, que es, por ejemplo, la dirección del campo eléctrico. Es lo primero que hay que saber para desarmar la integral. Entonces, si ustedes lo desarman justificadamente bien, es porque saben cuál es la dirección. Y ahí después igual vamos viendo zona a zona. Primero tratan de hacer un análisis general, ¿sí? No en una zona 1, zona 2, zona 3, sino que hagan el desarmar la expresión del lado izquierdo, la integral, considerando el tipo de superficie que es, no en qué zona estoy, sino en general, el tipo de superficie en el que estoy. Y de ahí, una vez que encuentren esa expresión, lo igualan a la izquierda carga encerrada partido por epsilon 0, y después empiezan el análisis zona a zona, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, ya, excelente. Ya, voy a otro grupo entonces, a ver cómo les va con la entrada. Y cualquier cosa me avisa. Cero. Profe. Hola, hola. ¿Cómo están aquí? Dice que pueden compartir, ¿ah? Sí, pero parece que todos tenemos pantallazo. ¿Parece que qué? Tenemos pantallazo. Todos tenemos el pantallazo hecho. ¿Cómo? Pero tienen que trabajar en... ¿Alguien tiene que compartir pantalla? ¿Quién Sí, va a que estábamos compartir? conversando con el Tomás recién, que nos surgió la duda de en qué utilizamos la densidad de carga en este problema. Ah, la carga encerrada, pues. Ahí se van a dar cuenta. Sí, yo quiero que lleguen ahí. Yo quiero que lleguen ahí. Pero compartan pantalla, pues, porque para poder darles una indicación. No sé quién va. Comparto yo, compartes tú, Tomás. Comparte Twitter. Bueno. Ya, súper. Entonces, la idea acá es que ustedes tienen que, yo les dije que habían 4 pasos, ¿no? Para resolver el ley de Gauss. La primera es que tienen que identificar qué tipo de simetría tiene el sistema. Y eso les dice a ustedes, bueno, entonces, de acuerdo a esta simetría, la superficie que corresponde es tal. Después de eso, desarmen la integral, sin mirar en qué zona estoy. O sea, todavía no se meten en la zona 1, zona 2, zona 3, no, sino que desarmen la integral. Y para desarmar la integral, el lado izquierdo de la ecuación, necesitan ustedes conocer la dirección del campo eléctrico en este sistema. Entonces, ese es como lo básico. ¿Cuál es la dirección del campo? Y entonces, si eso la conozco, puedo desarmar la integral. Desármenla. Lleguen a una expresión simplificada, que va a ser campo, magnitud de campo igual a carga encerrada, bla, 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 no sé, por lo que dé. Y ahí recién empiezan a meterse en zona 1, zona 2, zona 3. ¿Ya? Ya. Profe, si nos dicen que tiene una esfera desde un comienzo, uno puede asumir que la superficie gaussiana va a ser esférica. Claro que sí, pues. Se mantiene Se la asume simetría. siempre, o puede asumirse. Sí, sí, sí. Se mantiene la Ah, simetría. vale. Sí. Porque Ya. me puse a estudiar el otro día y veía que a veces en superficies planas se les podían poner como superficies gaussianas cilíndricas, por ejemplo. Claro. Cosas así. ¿Sí? Eso me hizo hacer la duda de si en esféricas siempre la superficie gaussiana va En a ser esférica esférica. siempre es esférica, sí. Si es una Ya, carga vale. puntual o si es una distribución esférica de carga. Puede ser superficial o volumétrica, pero si es una distribución esférica de carga, entonces es una esfera. Sí, mantiene la simetría. Entonces, en teoría deberíamos llegar a la misma expresión que llegamos antes en clase, ¿cierto? En teoría, sí.
adelantando. Ya, Ya, vale. pero la quiero ver escrita. Y de ahí empieza en zona, zona. Porque esa expresión, igualita como está escrita, entonces les empiezan a colocar índice. Campo 1, carga encerrada, zona 1. Y ahí empiezan a calcular recién, ¿ya? Para que sea más Claro, y fácil. por eso el R es variable, ¿cierto? Y por eso es que Ahí la sacamos que variable. ya, vale. Exactamente. Ya. Voy a otro grupo a Vale, ver cómo les ha ido. Ajá. Hola. ¡Bastián! Hola, Bastián. Hola, profe. Hola, hola. Así que tú estás dibujando. Muy bien, Sí. muy bien. Ya. Estábamos Entonces, discutiendo por qué el producto punto da las magnitudes. Por eso nos demoramos. ya, es que para justamente la parte izquierda de la ecuación, para poder desarmarla, tú tienes que conocer la dirección del E y la dirección del vector área, Sí. del DA. Entonces ustedes tienen que partir escribiendo cuál es la dirección. Si no la saben, no se puede usar Gauss, de hecho. Entonces, ¿cuál es la está. dirección del campo eléctrico en este problema? Suponiendo. Eso. Sí. ¿Cuál es? No veo, no veo. Ah, Sería paralela. Bueno, se ve esto, digo, no. Pero... ¿cuál era? Es que no veo porque sale como eso. Bueno, la elección de campo Sí. eléctrico sería como la línea que sigue después de la flechita. Feísimo. Ya, Pero ¿cómo se supongo que llama es esa paralelo. dirección? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa dirección? Eh, Cuando están en cartesiana, las direcciones son X y Z, ¿cierto? sí. Cuando están en esféricas, que es Radiales. radial. Radial. Exactamente. Ajá. Esa dirección se conoce como radial, es donde aumenta o disminuye el radio. Entonces, la dirección es, si está en el eje radial, así Ujú. como en X, si está en el eje X, la dirección es Y tongo. Ujú. En el eje radial se le llama R tongo. ¿Sí? Esa es la dirección del campo. Entonces, ahí ustedes, para que esto se entienda y usemos siempre la misma notación, entonces ustedes escriben, parten diciendo que el campo es igual a una magnitud y R tongo. ¿Sí? Sí. Esa es la forma de decir, conozco la dirección del campo y es radial. Pero antes de eso tienen que definir cuál es la superficie gaussiana adecuada. Entonces, ¿ya saben cuál es o no? Una esfera. Una esfera, una superficie esférica de radio R variable. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, la idea acá es que ustedes desarmen la integral, el lado izquierdo de la ley de Gauss, para cualquier caso genérico, ¿sí? O sea, no me refiero no genérico, sino para cualquier zona, no una zona especial, ninguna de las tres zonas. Ujú. Para esta geometría, para esta superficie, para todo esto, pero no en ninguna zona, sino en general. Y después igualan con la carga encerrada, les va a quedar una expresión como lo vimos en el caso anterior, genérica. Y después de eso se meten a zona 1, zona 2, zona 3, ¿ya? Eso les va a facilitar mucho el cálculo, pero ya mira adelantado, así que... Tengo una pregunta, si nos molesta. sí, no, dale. ¿Cómo borro esto? ¿Qué Ahí. significa este símbolo? Eso de la integral de Ese superficie. integral de superficie. Son dos integrales, así que es una superficie, no es una línea, sino sería una. Y el círculo es porque es cerrada. Es una integral de una superficie que es cerrada. Mm, Esa es la idea de esa notación. ¿Ya? vale. Ya, entonces sigan y después empiezan con zona 1, zona 2, zona 3 cuando lleguen a la expresión de magnitud de campo. Vale. Gracias, Ok. profe. Ya, Ese profe. ya. debe, Sí, sí, sí. ¿cachai? Ya. Oli, oli. No, profe. La- Ya, entonces, claro. Jaja, jajaja. A ver, ¿cómo trabajaron? Cuéntame un poco porque ya están más avanzados, porque fueron los últimos que visité. Así que cuéntame cómo partieron esto. O sea, ahora mismo el que entiende mejor es Daniel, así que él como que nos está llevando un poco las riendas. Pero como tal nos está explicando y Ya, entonces, ¿cuál es sacamos el el paso uno? campo, ¿Cuál es el paso uno sacar ahí? el campo eléctrico o sea, ¿cómo se llama? De la zona 1, que es la más simple. Pero lo único que teníamos duda es que como nos decía que tenía que ser una zona menor a, que como tal lo tenemos que trabajar con A, pero como que tendríamos que, ¿cómo se llama? Como que utilizar otro valor a la vez. No, Ya, eso como que no, entonces, eso, claro. Que usé un R1. sí, usamos un R1 que decimos que es menor a. Ya, no, es que justamente lo que yo quiero es que ustedes utilicen el método Gauss, lo utilicen de acuerdo a los 4 pasos, ¿sí? Porque yo no veo aquí la estructura de los 4 pasos. De partida, la pregunta 1, el paso Ah, no, 1 pero probablemente ya lo tienen claro. ¿Cuál es la superficie gaussiana adecuada aquí? acá ¿cómo se llama esta cuestión? Una esfera, eso. Una Una esfera, esfera. una superficie esférica, ¿cierto? Sí. Sí, Esa sí, es la sí. superficie adecuada. Ya, perfecto. Paso 2.
desarmar la integral. ¿Dónde está desarmar la integral? ¿Y por qué quiero que hagan ya, el pero paso de desarmar la integral? Porque para desarmar la integral tienen que conocer la dirección del campo eléctrico. sí, es que eso igual, como que en sencillas palabras lo hicimos como, por así decirlo, mentalmente, porque finalmente es como Es que no lo hacia hagan allá. mentalmente, por eso les digo, tienen que hacerlo en forma paso a paso. Estamos Ah, ya. partiendo. Más adelante, cuando ya lo dominen súper bien, háganlo automático, pero ahora no lo hagan así, porque la idea es que vayamos entendiendo, justamente porque ahí, claro, ustedes están teniendo problemas con el radio de la esfera gaussiana. Le colocaron un R1, no sé muy bien ahí ese R1 de dónde viene. ¿Qué es ese R1? Ah, Es no, que sí, lo que simplemente, decíamos, que como nos decía, es que básicamente lo que nos decía que la zona 1 es para un radio menor a, entonces como no, como tiene que ser estrictamente menor a, especificamos que R1 es el valor Ya, menor a. ¿eso es? ¿Eso es lo que Es están todos de básicamente acuerdo eso. que es? Ya, pues, pasa es que eso es porque no se entiende todavía bien qué es ese R que está allí. Por eso que quiero que desarmen la integral. Hagan el trabajo, por lo menos para ahora, así como al principio. Muéstrenme cómo se desarma la ya. integral. Entonces, escriban la expresión de Gauss en algún rincón ahí donde les quede el espacio. eh, Puede ser ahí antes de La, calculen el campo, no sé, por ahí. Entonces, escriban la expresión de Gauss. La integral de superficie, O sea, sería la integral de superficie por el ajá, campo cerrada, ya, eléctrico por el... ya, ajá. ya, Producto punto, ¿cierto? sí, Sí, no lo sí, sí. puse. Ya, y ahora finalmente, ¿Qué como para la sabemos derecha? que ah, eh, acá hay el cubo encerrado, Ya, dividido por la permitividad. Epsilon. ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo se desarma esa integral de la izquierda? Sabiendo que el campo eléctrico de una esfera es constante, podemos definirlo acá como constante, entonces No, ese es el segundo saldría. paso. El primer paso para desarmarla es desarmar el producto punto. ¿Cómo yo desarmo el producto punto? em, ¿Cómo se llama esto? Sabiendo porque sabemos que el ángulo entre los dos, ¿cómo se llama? Es 1, entonces podemos dejarlo como de esta forma. ¿El ángulo entre ¿Cierto? qué? El ángulo entre ¿cómo se llama esto? El campo eléctrico y el área. Ya, pero ¿cuáles son las direcciones del campo eléctrico y el área? Porque si tú sabes qué es, Hacia afuera de la esfera, ¿cómo se llama esa dirección? perpendicular. ¿Paralelos o Perpendicular. no? Ah, Vicente. ¿Paralelos o no? No. ¿Cómo se llama la dirección del campo eléctrico? Si es que va hacia afuera de la esfera. Perpendicular a la superficie. Perpendicular a superficie. Esa es una forma de explicarlo, pero tiene un nombre esa dirección. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un vector que va a lo largo del eje X, la dirección de ese vector es Itongo, ¿no? Bueno, el sentido Sí. del vector, Sí, si va hacia la derecha. Por ejemplo, si está el vector acostado en Z, es Ktongo, ¿no? Ya, entonces en claro. este caso, esta dirección que está dentro de está en este sistema que tiene una simetría esférica, donde las coordenadas ya no son X y Z, sino que son coordenadas esféricas. ¿Cuáles son las coordenadas esféricas? Me pilló. El radio, No sé. R, El es radio. una de las coordenadas, y dos ángulos. El ángulo azimutal hacia arriba, hacia abajo, y el ángulo que da vuelta para que uno recorra así como el ángulo azimutal es como cuando uno tiene estas acordeones que usa para decoración de ¿Se 18. refiere al ángulo azimutal y alta azimutal? ¿Esos ángulos se refiere? Son los ángulos que te permiten definir todos los puntos dentro de una esfera. Esas son las coordenadas esféricas. ¿Sí? El ángulo phi, bueno, usualmente uno usa el phi, el teta y el radio. Esas son las coordenadas esféricas. Y en un cilindro es un ángulo, el radio y la altura. Esas son las coordenadas cilíndricas, R, Z y un ángulo. Entonces, en esta simetría esférica, mis coordenadas son radio, ángulo y otro ángulo. ¿Sí?
El tema es que aquí todo es simétrico, entonces los ángulos nos juegan un rol porque no cambian las cosas si yo giro así alrededor o así, no cambian. Es simétrico en ese sentido. También es simétrico si yo estoy así, hacia abajo, es igual, todo es igual. Pero si me alejo o me acerco, las cosas van cambiando. Entonces, esa es la coordenada que toma importancia en este sistema, la radial. Y el campo eléctrico que ustedes dijeron apunta hacia afuera, entonces va en esa dirección. Y si yo quiero hablar del vector unitario asociado a esa dirección, ¿cuál sería? Póngale un nombre. Yo sé que en X y Z son nombres distintos. En X uno habla de Y tongo, en Y habla de J tongo y en Z K tongo. Bueno, pero en esta no son muy originales, entonces si es R la dirección, es R tongo, el vector unitario. Entonces, ¿cómo escribo cuando tengo un vector? Cuando tengo un vector que yo conozco la dirección, por ejemplo, ahora que estamos hablando del vector campo eléctrico, si yo ya sé que es radial su dirección, la escribo de esa manera. El campo eléctrico es igual a su magnitud y la dirección es radial. Este es mi punto de partida para empezar Gauss, en este caso, en una simetría esférica. Porque yo ahí entonces digo, y yo sé que el área es una magnitud y que tiene la misma dirección. Lo que ustedes me estaban diciendo que son paralelos, bueno, aquí se ve, es paralelo, apuntan los dos a la misma dirección. Pero ¿cuál es la dirección de ellos? Necesito saberla. Ese es mi punto de partida en Gauss. Y entonces parto de la expresión que ustedes tienen escrita ahí. Con esto yo puedo, habiendo escrito esto, yo puedo desarmar el producto punto. Y después saco el E porque es constante, como alguien, no sé, Daniel, que no sé quién lo había dicho. Saco el E de la integral. Y llego a una expresión general. La expresión general que es la que vimos en la de la carga puntual. E es igual a carga, bueno, antes de reemplazar la carga puntual. El área, ¿cuál es el área de una esfera? 4pi r cuadrado. Ya, y aquí está el misterio, voy a dejar ahí un espacio, y epsilon 0, ¿no? ¿Qué R es el que va ahí? Porque la expresión, y eso por eso es que es importante que vayan paso a paso, porque la expresión es integral del E de A, y este de A es de la superficie gaussiana. La superficie gaussiana es una esfera de radio R variable. Entonces, cuando yo integro esto y desarmo el producto punto y saco el E de la integral, me queda E por A. Pero ese A es de la superficie gaussiana, que es una esfera de radio R variable. Entonces, cuando la divido acá en esta expresión, me queda R variable. Porque ese es el radio de la superficie gaussiana, es un R variable. Y lo que yo hago, porque esto es genérico, después defino, bueno, si estoy en la región 1, esto cambia de alguna manera. Si estoy en la región 2, esto cambia de alguna manera. Y si estoy en la región 3, esto cambia de otra manera. ¿Ok? Ya, me voy a otro grupo, los dejo pensando en eso porque me están llamando. Disculpen la demora, es que están con preguntas existenciales en otro grupo. Sí, aquí también estamos en eso. Todo igual, profe. Ya, entonces, ¿desarmaron la integral? Claro. Sí. Ya, ¿y dónde está desarmada? Cuénteme cómo la desarmaron, ¿qué hicieron para desarmarla? Seguimos Seguimos los pasos. los pasos, exacto. Ya, O pero díganme en sea, palabras, ¿cómo la desarmaron? primero podemos asumir que era perpendicular en todos lados la carga, en la superficie de la El campo, esfera. el campo. Eso, el campo. Ya, ¿y qué dirección es esa? ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico en este sistema? Hacia afuera, ya. ¿Pero cómo se llama? Se llama un poco más técnico, porque está bien, es hacia afuera, sí es verdad. Pero ¿cómo se llama esa dirección? ¿Cerrado? No. No, la dirección. Piensen, estamos en coordenadas cartesianas, la dirección apunta en X, en Y o en Z. Bueno, si hablamos de vectores unitarios sería Y tongo, J tongo, K tongo. Pero ¿qué tipo de coordenadas creen ustedes que servirían para este tipo de simetría? No sabría qué decirle, profe. Coordenadas esféricas. Ah, no tenía idea que existía. Tiene sentido. Existen las la coordenadas verdad. esféricas. Sí, dependiendo del tipo de simetría, cuando es simetría plana, cuando son cosas que están en plano, que la cartesiana es la mejor. Cuando son cosas que tienen simetría esférica, las mejores coordenadas son las esféricas. ¿Así o no? ¿Y cuáles son esas coordenadas? ¿Ah? ¿Cómo? Era el radio y el ángulo, ¿no? Las coordenadas Esas son las esféricas. polares. Claro, mira, la idea del... A ver, aquí tengo el celular, pero la idea es que ustedes, imaginen que esto está cortado como una esfera, porque aquí no hice el...
si tuviera adornos de 18 me entenderían, sería súper bueno, pero no hay. Ya, entonces hay dos ángulos en las coordenadas polares. Uno que es el que me permite hacer este barrido de la esfera, subir y bajar. Esa es una de las coordenadas, el phi. El otro es el ángulo que me permite girar. Es como si yo tuviese este adorno. Imagínense que esto yo lo abro así y genero como esa típica esfera de papel que se usan para decoración de 18. Entonces, ese giro que yo hago así es porque ese ángulo que me permite el giro en este giro así como para abrir la cuestión y que quede como esférico, ese es otro ángulo, que es el ángulo teta. El ángulo en ese plano. Y finalmente el que me permite aumentar o disminuir en el radio es la coordenada radial. Entonces tengo radial, ángulo en phi y ángulo teta. Son dos ángulos y un radio. El radio es el que me permite moverme en el radio. Entonces, claro, efectivamente aquí el campo y el área de esta superficie gaussiana que ustedes escogieron, que es, ¿cuál es la superficie gaussiana que escogieron? Esférica. Una esfera. Son paralelos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la dirección del área y cuál es la dirección del campo? Entonces, ustedes me dicen hacia afuera, ya, pero el nombre técnico de eso es que tiene dirección radial. ¿Sí? Apunta a la dirección del radio, en la dirección en que cambia. Ah, ok. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Bueno, se escribe, si tienen el campo es igual a su magnitud y la dirección, no es muy original, es radial tongo. ¿Sí? Esto, escribirlo de esta manera es decir que el campo tiene dirección radial. Y lo mismo con el área. El DA tiene una magnitud, que no sé cuánto es, pero es una magnitud, y la dirección que tiene es radial. Entonces, cuando lo escribo de esta manera, yo ya sé la dirección, es lo que yo les dije que era básico, el cero, que es el paso cero en realidad para usar Gauss, es saber la dirección del campo. Cuando yo sé la dirección del campo, puedo empezar a desarmar la integral. Porque ahí desarmo el producto punto, porque ya sé cuál es la dirección del E y cuál es la dirección del DA. Entonces, cuando tengo la integral del E punto DA, en realidad lo que tengo es la integral de E R tongo punto DA R tongo. Y ahí los R tongos se van y me queda el E DA. ¿Sí? Okay. Pero eso si... partía con esto. Entonces esto se queda al inicio y se usa al final. Ya. Ahí se queda. Y como asumimos que son perpendiculares, podemos sacar el producto punto, ¿no? Paralelos. Eso, paralelo. Claro, sí, pues son paralelos. Porque el área, a ver, ustedes tienen que pensar en que están diciéndome, en palabras me dijeron que su superficie es una esfera gaussiana. Una superficie gaussiana esférica. Entonces, ¿cuál es el vector área? Es uno que apunta hacia afuera. Y cuando yo les dije en qué dirección apunta el campo, ustedes dijeron hacia afuera, en este sistema aquí de distribución de carga. Entonces los dos tienen la misma dirección, que ya dijimos, se llama radial, R tongo. Entonces ahí se sana el producto punto, el E es constante, cuando yo tengo un mismo radio, un mismo valor de R, es constante el campo, así que sale de la integral. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y ustedes llegaron a la expresión, yo la estoy viendo acá. Lo que pasa es que lo que yo veo es que, claro, la expresión general no la voy a escribir aquí, pero te la voy a escribir general, que es casi igual, porque en realidad esa es la expresión a la que uno llega. Y de ahí uno puede empezar, zona 1, tanto. Ahí. Y empiezo a calcular cuánto vale el campo, calculando la carga encerrada en la región 1. Esto de aquí abajo siempre queda igual, porque la superficie que ustedes escogieron es una superficie esférica de radio R variable. Entonces esto de aquí abajo siempre queda 4pi R cuadrado. Nunca lo van a tener que mover ni nada, no. Si están en la zona 2, esto sigue siendo 4pi R cuadrado con R variable. Lo único que cambia es que la carga encerrada va a ser la carga encerrada en la región 2, cuando la superficie gaussiana esté en esta región, en la región 2. Pero ¿Pero ¿por cambia? qué tenemos que cambiar la carga si es la misma carga en todos los casos? No, es la misma carga en todos los casos. ¿Por qué va a ser la misma carga? Cuando yo estoy en la zona 1, estoy acá. ¿Qué es lo que encierro cuando estoy acá adentro? O ese punto. O esa carga puntual. La carga puntual. Pero cuando estoy acá, ¿qué encierro? También la misma carga. La carga puntual, pero un pedazo de la otra carga que está ahí en el volumen distribuida. Ah, hay una carga en... Ah. Hay una carga distribuida en el volumen. Eso ahí sí, hay una densidad de carga distribuida en el volumen. ¿Por qué no se ve ahí? ¿Por qué? No, porque lo pusimos al lado. Ya, se borró. ¿Dónde está?
La agrandamos, está en la acá esquina abajo, de claro, esa es la la densidad. derecha. Está ahí. ¿Sí? Ya. Empiecen a calcular entonces, voy a otro grupo porque estamos medio atrasados, si no vamos a alcanzar a... Uy, tan corta esta clase, Dios mío. Ya, Pero, no, no, ¿la A sub 0 qué era? Como una teníamos constante, duda. una constante. Ah, No ya, importa, ok. para estos efectos no hace nada, es una constante. ¿No? Ya, Y comiencen a profe, calcular entonces ahí, cargas entonces, encerradas. ¿Sí? la 3 que sea Kun sola, ¿está bien? ¿Eso? No te voy a No lo decir nada puedo- todavía, pero calculen la 1 y la 2 por último. Mira, si importa que lleguen a calcular la carga encerrada en la región 2. Esa es la más difícil de Ok. todas, lejos. La carga encerrada en la región 3 también requiere cierta pericia, pero la carga 2 es tal vez la más complicada. Entonces empiecen a tratar de cómo calculo esa carga encerrada. ¿Ya? Pero ¿se calcula si se llega a un número o como hacer una función? Una expresión, sí, ahí la van a Ah, calcular. ya, ¿Sí? ya, Eso es lo que ok. está encerrado en esa esfera que yo dibujé, po. Esa esfera que tiene radio R, ojo, que está en esa segunda región, pero tiene radio R variable. ¿Ya? Ok. La ecuación en sí. Hola, profe. Hola, hola. Hola, Profe, profe. Me gusta lo que veo. Me estamos, gusta. estamos medio atascados aquí porque llegamos a una expresión que en verdad no sabemos qué significa. Tratamos de analizarla físicamente qué significaba, pero no. Ya, veamos a ver, espérense un poco. Ya, Aquí esa consideramos regla de tres que volumen. hicieron acá, ρ igual a carga partido por volumen, yo ¿Cuál les está? digo que eso no sirve para este caso. ¿Sí? Eso Ah. sirve solamente si está distribuido homogéneamente la carga. Ah, Ah, Está claro, distribuida eso sí. ahí está homogénea, lo que era. sirve. Eso Pero nos si está no, apuntando también si que está homogéneo o no. claro, no, pues no es homogénea. Entonces, a pesar de que es radial la distribución, va cambiando en el radio, pero no es homogénea. Podría cambiar en el ángulo incluso, podríamos ser mañosos y cambiar el ángulo. Pero no cambia. Entonces, la idea es que ustedes acá lo que tienen que hacer es usar la expresión que yo les dije antes, y me buscar anotar, que es integrar, para obtener la carga, tienen que integrar el ρ de B. Esa es la manera en un volumen. ¿Cómo es el volumen ahora? Es una esfera. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes integran la carga que está encerrada en la región Claro, porque eso igual a de Q, 2, en ¿cierto? este caso. La región 2. ¿Ah? Porque eso es igual a de Q. Y de ahí podemos, integrando de ambos lados, tenemos Y la carga, ¿no? integran, claro, y ahí les queda el Q. Por eso es la integral del ρ de B. Ah, ¿Ya? Entonces, el dB es el dB de ya, y una usamos el robo. esfera esférica y el ρ es el que está arriba. Entonces, los límites de integración son los que tienen que tener cuidado en colocar ahí. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es lo que encierra el dB? Porque eso es lo que define los límites. Ya, vamos a ver el grupo. Yo creo que vamos a cerrar pronto. Profe, igual, aquí tenemos la duda de que la sub 0, ¿qué representa? Una La sub constante. 0 del RO. Una constante. Es No para juega por el ningún tema de unidades. rol. No, en este caso no juega ningún rol, así que no se preocupen. Ah, vale. Ya. Ya, voy a otro grupo y después voy a mandarles un mensaje de que vamos a cerrar. Sí. Ay, ya. Para que revisemos todos juntos, ¿sí? Ahí podemos Vale, aclarar más gracias. dudas. La verdad no está bien expresado. No, po. ¿Saben cuánto? Y si cambiamos la primera, la que teníamos para el campo eléctrico del medio, del primero, y ahí lo vamos reemplazando. ¿Cómo? Si vamos sustituyendo y dejando expresado el campo eléctrico como lo hicimos en el primer. Ya No sé me cómo llaman. llegar. Sí, yo tampoco. No sé. A ver. Tengo idea. Ah. No nos pegue, Hola. profe. No, hagan nada. No nos pegue, profesora. ¿Qué pasa? No Ay, tenemos ni idea Leonardo. tampoco nosotros. No, pero a ver. Ya, Claro, entonces volviendo, ustedes desarmaron estamos en la esto. integral. Ya, Sí. ok, perfecto, ahí está desarmada. Pasaron el A hacia abajo y les queda un 4πr cuadrado. La expresión estaba súper bien, o sea, a ver, hasta aquí estaba perfecta. Déjenme anotar aquí. Esto está súper bien. Esa es como general, pero aquí recuerda que esto es carga encerrada, ¿cierto? No coloques Q porque Q parece que ya hubieras evaluado la carga que corresponde, y no. Ok. General, primero la expresión general, carga encerrada. Y ustedes dijeron que la superficie gaussiana era, ¿qué cosa? Una esfera. Una esfera. Entonces, en realidad, la expresión en general es, y voy a pasar el área hacia el otro lado, carga encerrada partido por, y como es el área de una esfera, 4pi r cuadrado epsilon 0. Esta es su presión de partida. Entonces, ustedes ahora yo los veo que están ahí con el dilema de que están, me imagino, porque en la región 1, la carga encerrada, ¿cuánto era? ¿Cuál es la región 1? Hasta el radio A, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era Sí. la carga encerrada?
No sé. Buena No pregunta. sabemos, profe. No, Estamos saben. A ver, pero perdidos. esta cosa tiene 3 capas, ¿sí? Tiene una región 1 que está, es todo lo que está hasta el radio A, Sí, el circulito Ajá. chiquitito. una región Sí. 2 que es entre A y B, Sí. entre A y B, y finalmente afuera de la región, afuera. desde B hacia el infinito. Sí. Sí, ahí me quedó mal la raya, pero ustedes entienden aquí esto, y esto es la región 3. Ya, entonces les pregunto, la región 1, cuando ustedes utilizan una superficie gaussiana, muy parecido el color, otro color, verde. Cuando ustedes utilizan una superficie gaussiana aquí en la primera región, ¿cuál es la carga que encierra esa superficie? Buena pregunta. ¿Cuáles son las cargas en este sistema? A ver, cuénteme, para ver si se entiende el dibujo también. Pues, ¿cuáles son las cargas en el sistema? Solo es la de adentro, ¿cierto? La del centro. Hay una carga en el centro y Ajá. aquí además hay un volumen de carga distribuido ahí. Sí, que es dieléctrico. Ajá. Es carga, hay 2 cargas, 2 cuerpos cargados, la carga puntual del centro y esa cosa que está afuera. Entonces cuando están en un espacio aquí menor que A, ¿cuál es la carga encerrada? La del centro. La del ¿Cierto? centro, Ajá. carga, nada más. Y abajo queda exactamente igual, no hago nada con lo de abajo. ¿Por qué? Porque esto de abajo es intocable, es lo que corresponde a la superficie gaussiana que estoy definiendo que es una esfera de radio variable. Sí. Ahora si paso a la región 2, es lo donde yo creo que están ahí ustedes calculando. Lo de abajo queda igual, 4πr², no lo toco. La carga encerrada en la región 2 es la que ustedes están topando ahí, ¿no? La verdad no. ¿No habían llegado a eso? No, la verdad estamos como calculando el campo eléctrico dentro de la zona 1. Ah, estaban considerando el volumen, la densidad de carga volumétrica para eso también. Sí. Ah, ya veo. Ok, ya. Yo creo que vamos a hacer una discusión grupal y ahí aprovechamos de que todos planteen sus preguntas, ¿ya? Porque hay distintos, cada grupo tiene como está topado en cosas distintas. Es muy loco, porque lo que ustedes hicieron es avanzar más que otros en otros temas, pero se quedaron topando en cosas que los otros no vieron. Entonces, vamos viendo, vamos a cerrar los grupos y vamos a conversarlo todos juntos. ¿Les parece? Yep. Ok. Entonces... ¿Va? ¿Qué pasó? Ah, se salieron. Profe está muteada. Profe, no se lo escucha. ¡Estoy muteada! Eso fue lo último que dije. Sí, claro, lo saqué porque estaban todos topando en cosas distintas, curiosamente. Cada grupo tenía como sus topes ahí que los estaban frenando para entender bien. Entonces, lo que vamos a hacer es discutirlo en grupo, ¿ya? Porque es la mejor manera para que y aprovechen todos de decir cuáles son sus dudas específicas. En algunos casos partieron bien planteando lo que yo les dije que cómo tenían que hacer estos ejercicios, paso a paso, ¿sí? El paso 1 en esta historia de 4 pasos de la ley de Gauss es definir cuál es la simetría del sistema para que pueda entonces, o sea, bueno, en realidad la simetría viene por el sistema, pero definir entonces la superficie gaussiana que corresponde a esa simetría. Entonces, todos los grupos creo que no tuvieron problema en identificar que si esto era una esfera y que si tenía una carga puntual, entonces la simetría del sistema es esférico y por tanto la superficie gaussiana es una esfera. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No sé si hay dudas con respecto a cómo definir la superficie adecuadamente. Ahora, ¿será o no será cierto eso? Bueno, la manera de verlo es justamente, y ahí es donde viene la utilidad de que la superficie sea o no gaussiana sin haber hecho ningún cálculo, porque lo sacamos porque la simetría lo decía. Pero en realidad la manera digamos, formal de encontrar que es una esfera, que coincide con esta manera bien intuitiva de encontrarla, es que la superficie que yo escoja gaussiana me permite desarmar la integral. Entonces, lo que yo les decía como paso 1 es desarmar la integral. La integral, para poder desarmarla, ustedes tienen que conocer, y ahí es donde está, por eso es que es importante que hagan este paso 1.
tienen que conocer la dirección del campo eléctrico. Si ustedes conocen la dirección del campo eléctrico, entonces pueden desarmar el producto punto. Antes de eso no pueden desarmarlo. Pueden saber, como algunos dijeron por ahí, que es paralelo o antiparalelo al de A. Está bien, pero yo necesito que ustedes conozcan la dirección del campo eléctrico, porque Gauss les permite obtener la magnitud. Pero al final las preguntas, como acá, la pregunta A dice, calcule el campo eléctrico, no la magnitud del campo eléctrico. Y eso es porque ustedes, para empezar a resolver el problema, tienen que saber la dirección del campo. No la magnitud, porque eso es lo que calculan, pero sí la dirección. Entonces, y ahí es donde me di cuenta que algunos tienen problemas con las coordenadas, ¿sí? Muchos han resuelto problemas en 110 o en otros programas en que usan coordenadas cartesianas, X y Z. En el caso de una esfera, las coordenadas son otras, las más útiles para resolver un problema que tiene esa simetría. Son las coordenadas esféricas. Esa creo que se las mencioné, pero bueno. En el caso de coordenadas esféricas, entonces, tenemos la coordenada que es el radio. O sea, si tengo la esfera, es justamente donde cambia el radio, esa es la coordenada. La otra es el ángulo teta, que es este ángulo que define este giro aquí. Aquí, bueno, voy a tratar de hacer... Oh, me quedó feo, pero es ese ángulo, ese giro que da la esfera. Y el otro ángulo es el phi, que es el azimutal que permite subir y bajar, ¿sí? Entonces son esas tres coordenadas en una esfera. En un cilindro, si están en el cilindro acá, ay, cada vez me salen más feos los cilindros. El radio es 1, porque tiene un radio, ¿cierto? Entonces sigue siendo R. Pero aquí ya es la altura, la otra coordenada, y sigue habiendo un ángulo asociado al giro. Al giro, así como acá está el giro que hay de la esfera, acá también es asociado al giro. Entonces, bueno, ángulo teta. Entonces estas son las coordenadas que corresponden dependiendo de la simetría. Y en este caso es la esfera. Esto de acá no cambia mucho porque es todo simétrico desde el punto de vista de los ángulos. Si se fijan, la distribución volumétrica que yo les di cambia solamente en R, así que estas de acá no tienen un rol. Pero sí la radial, porque las cosas cambian a la medida que me muevo en el radio. Fíjense aquí en 0 hay una carga, me muevo acá, no hay carga. Paso por A, hay carga, después salgo, no hay carga. Entonces cambian las cosas con R. Esa es la coordenada que importa acá. Y el campo, en este caso, tiene esa coordenada, esa dirección, digo, en esa coordenada. Tiene una magnitud del campo, que es la que vamos a calcular, y la dirección es, como todos bien me lo dijeron en palabras simples, es hacia afuera. Entonces yo tengo acá dirección, es hacia afuera el campo eléctrico. Entonces eso que es en el radio, súper poco original, se llama dirección R tongo. Y la dirección del vector superficie, bueno, esa es la dirección del campo, pero la superficie que yo escogí es una superficie gaussiana esférica, que puede estar fuera, puede estar dentro, puede estar en distintos lugares. Sí, aquí, pero es una esfera, entonces también tiene la misma dirección de los de A, la misma dirección que tiene el campo eléctrico. Así que el vector área tiene su magnitud y tiene dirección radial, R tongo. Y por eso es que yo desarmo entonces la integral. Desarmo la integral que está ahí como producto punto, cuando escojo esa superficie gaussiana de radio R variable, la desarmo porque tiene la misma dirección, R tongo. Y después, como el campo es constante, en esa R, en esa coordenada, en la superficie, que son todas las mismas R desde el centro, entonces sale de la integral. Y ahí es cuando llego al E por A, donde el A es el área de esta superficie de radio R variable. Es igual que en el caso del punto, de la que vimos antes, y al final llego a esta expresión. Pero ahí no estoy en ninguna zona, esta es la expresión general. ¿Hay alguna duda con respecto a esto hasta acá? ¿Hasta la expresión general? ¿Por qué quería que partieran con eso? Para que entendieran, por ejemplo, que abajo siempre va R variable, porque es del área de la superficie gaussiana, y arriba lo que va es la carga que encierra la superficie gaussiana. Eso es lo que va arriba, lo que encierra la superficie de radio R variable. Entonces, cuando paso a la primera región, vamos aquí a la zona 1, que algunos están calculando y lo calcularon súper bien. Entonces, la expresión pasa a ser esa. O sea, es la misma que antes, porque la otra era general, pero aquí estoy en la zona 1. Entonces, es mi campo 1 y es mi carga encerrada 1. Pero fíjense que lo de abajo no cambia. Es 4pi r cuadrado con r variable, porque eso es de la superficie gaussiana, que aunque sea chiquita aquí en el dibujo, a diferencia de la que había dibujado antes, que era más grande, tiene un R que es variable. Entonces sigue siendo R una notación que va ahí. Y lo que necesito calcular es la carga encerrada.
Entonces, la pregunta que le hago a ustedes, ¿cuál es la carga encerrada en este caso? ¿Cuál es la carga encerrada? ¿Es Q o no? Exactamente, todo lo que encierra ahí, porque lo que está en blanco no hay nada, entonces lo que encierra es carga, así que reemplazo y me queda esa expresión, con un R abajo variable y con la... Ojo aquí, esto de que dice que el R está entre 0 y A es súper importante cuando uno lo escribe, porque este campo, esta magnitud de campo, es solamente válida en esa región, no afuera, no más lejos, no, solamente hasta A. Y si yo quiero escribir el campo, que es lo que me pidieron en realidad, porque aquí no lo escribí yo, porque me olvidé. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice aquí? No están viendo nada, ¿cierto? ¿Están viendo o no están viendo? No sé si pueden ver lo que yo veo. Se ve la presentación nomás, profe. ¿Ahí? Algo apreté, po. No, seguimos viendo lo mismo. Ah, bueno, ya. Entonces, asumamos que está bien, que no. Entonces, aquí si yo quiero el vector, necesito colocarle la dirección que yo ya supe a priori, que es radial. ¿Sí? Y ahí encontré el campo eléctrico en la región 1. Pero entonces tenemos después la pregunta, ¿qué pasa en la región 2? Vamos a la región 2. Profe, creo que se quedó pegado. ¿Siguió pegado? Ah, porquería. ¿Cómo se...? Ahí. Déjeme... Esperen un segundo, voy a dejar de compartir. Y voy a compartir de nuevo porque algo pasó que apreté una pausa, no sé cómo. Ya, ahora sí, ¿cierto? Zona 2, ¿la ven? Ahora sí. Ya, la zona 2 está entre A y B. Entonces mi superficie gaussiana, mi R variable va entre A y B. Ahí es donde vive mi superficie gaussiana asociada a la zona 2, entre A y B. Y la expresión con la que parto es la misma. La única diferencia es que tiene un subíndice 2. Campo 2, carga encerrada 2. Entonces la pregunta, y abajo fíjense, el R es variable al cuadrado porque es el R de la superficie gaussiana y ese no cambia en nada. Entonces al final todo se reduce a calcular las cargas encerradas. ¿Cuánto vale la carga encerrada en la región 2? ¿Cómo podríamos calcular? Porque es una distribución volumétrica de carga. ¿Cómo podemos calcular esa carga encerrada? ¿Cómo podemos calcularla? ¿Se puede con la densidad de la carga volumétrica o no? Exactamente, con la densidad de carga volumétrica. Entonces, fíjense bien, para encontrar la carga uno tiene que integrar. Algunos hicieron regla de 3, lo que es correcto si la densidad es constante, ¿sí? Pero en este caso la densidad no es constante, depende del radio, es variable. Entonces yo no me sirve la regla de 3 que me relaciona carga, volumen. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La regla de 3, no sé si me entienden lo que les estoy diciendo, pero que carga es igual a ρ partido por B. Esto es cuando... ρ por B, perdón. Ahí sí. Esto es cuando es constante. Esto lo pueden hacer cuando es constante el ρ. Pero en este caso no es constante. Entonces la única forma de obtener la carga es integrando el ρ en el de B. ¿Sí? Y así puedo obtener la carga entonces encerrada ¿dónde? Dentro de esa superficie de radio R. Entonces, en rigor, miren lo que voy a escribir aquí, porque más abajo está como resumido, así que aquí voy a irme con la larga. Estos son 2, un 2. La integral que va aquí en la carga encerrada siempre está asociada de 0 a R. De la misma manera que acá es R, abajo en R variable, cuando encierro, lo que tengo encerrado es mi superficie gaussiana y mi superficie va de 0 a R. ¿Sí? Y es ρ de B. El tema es que evidentemente entre 0 y A no hay nada. En el 0 está la carga, eso está claro. Ah, y aquí me faltó la carga, obviamente. En el 0 está la carga. Pero entre 0, pasadito 0 y A no hay nada. Entonces en realidad me queda la carga ahí y la integral entre 0 y casi 0 y A, ρ de B, y si yo la separo entre A y R, que es el radio de mi superficie, ρ de B, esta de aquí, ¿cuánto vale? Entre 0 y A. ¿Cuánto es la densidad de carga entre 0 y A? 0. 0, porque no hay carga ahí. Y esto es 0. Entonces al final, se fijan, me queda la integral entre A y R.
entre A y R. Esto es lo que voy a calcular cuando integro en esta segunda región, lo que hay ahí, toda la carga que hay metida ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se entiende. Sí, sí, sí. Ya, entonces, como esto sigue en desarrollo, sería, bueno, y ahí quedó escrito, entre A y R. Pero en realidad viene en el fondo siempre esa integral, y eso es para que lo puedan generalizar incluso. Siempre esto de acá arriba, esa integral, va a ir entre 0 y... siempre va a ir entre 0 y R, que son los límites en los que vive la superficie gaussiana. Lo que pasa es que en la práctica, en este caso, no hay nada entre 0 y A. Entonces ahí me queda la carga encerrada. Y ahí viene álgebra. O sea, una vez que llega a este punto, ya el resto es álgebra. Yo lo que hago entonces es integrar eso, meto el ρ en la integral, integro en esos límites entre A y R y llego a ese resultado que está ahí. Y ese resultado lo meto arriba, la expresión del campo, de la magnitud del campo. Entonces, ¿cómo me queda? La carga encerrada era eso, la carga puntual, que siempre está encerrada en esa región, más esa otra cosa que integré, y la reemplazo y me queda esa expresión de magnitud de campo. ¿Se entiende, chicos? Mucho silencio escucho. Profe, yo me perdí en una parte, no sé por qué de 0 a la carga es 0. No, ¿cómo es eso? En este sistema hay solamente dos cuerpos cargados, el que está en el centro y este que está acá. Ahí está la carga, no hay más carga en ningún otro lado, porque esto es hueco. Entonces aquí en este espacio al medio es una burbuja, ¿sí? Es como que era un huevo y le saqué la yema, que un espacio ahí. Sí, me imaginé mal el dibujo. Ahí Entre está. 0 sí, yo sé, tal vez, pero bueno, Sí, he ahí visto está, ahí muchos está. dibujos peores. Este fue hecho con harto esfuerzo. Entonces entre 0 ya no hay carga, casi 0, pero bueno, se entiende. Entonces por eso que quedó de A a solamente desde A en adelante, hasta R, que es donde está. Ya, entonces ahí reemplazar, si después queremos escribir el campo, que normalmente es lo que nos piden, reemplazamos por lo que ya sabemos desde el inicio del problema, que es la dirección radial. Y, chuta, ya nos estamos quedando con poco tiempo, entonces déjeme borrar acá esto. Cuando estamos en... esta cosa, borrar todo. Cuando estamos entonces en la región 3, pasamos por sobre todas las cosas. Y la superficie gaussiana sigue teniendo el mismo radio R variable. Pero la carga encerrada es distinta, o es la carga encerrada de la región 3. Entonces, ¿cómo la calculo? No, lo mismo que antes. En realidad, bien en el fondo, si quiero ser riguroso, la carga encerrada es, bueno, la que está en el centro en este caso, y la integral tiene que ir de 0 a R, porque ese es donde vive la superficie gaussiana. Yo estoy en, lo que está encerrado es encerrado por la superficie gaussiana que tiene radio R, de 0 a R va. Entonces aquí tengo el ρ de B de nuevo. Pero el tema es que en esta región tengo la integral se separa en 3. Entre 0 y A, ρ de B, entre A y B, porque ya paso por B, se fijan que el R va más allá de B, ρ de B, y después entre B y todo lo que está afuera, infinito, ρ de B. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valía la primera integral? 0. 0. ¿Cuánto vale la última integral? También 0, por lo mismo. Porque no hay ρ, no hay densidad de carga, 0. Entonces al final me queda solamente esta integral. Esto es como haciéndole el desarrollo largo para que lo vean, pero cuando uno lo escribe, casi es como que lo escribe automático porque dice, bueno, yo solamente integro donde hay un ρ, que es entre A y B. En este caso. Ahora yo paso más allá del B, entonces por eso puedo llegar hasta B. Porque lo tengo todo encerrado con la superficie. Y ahí integro esos álgebra entre A y B y llego a la expresión parecida a la anterior, solamente que ahora no tiene un R cuadrado, R a la quinta, sino que un B a la quinta. Y reemplazo, entonces la carga encerrada es eso, reemplazo la expresión de campo y me queda con el denominador R variable siempre ahí, pero estoy en la región 3, afuera. Ya, ¿qué les parece esto? ¿Tiene sentido? ¿Cómo? Sí, fue un poco intenso tal vez, pero tienen que hacer ejercicios de Gauss, soltar la mano, las densidades. Nos fuimos con un ejercicio medio complicado, porque el ρ era variable, pero puede ser un ρ constante. Entonces ahí tal vez un poquito más fácil calcular la densidad, la carga encerrada. Pero esto es estándar, busquen en el Sirsemans que hagan ejercicios de Gauss, ¿sí? Partan con los esféricos, que son los que ya se familiarizaron por la clase,
Y la próxima clase vamos a hacer un ejercicio que tiene, porque pensaba hacerlo ahora, pero nos atrasamos bastante, de un plano cargado y vamos a usar justamente otro tipo de superficie gaussiana, que es una cilíndrica, ¿sí? Profe, Sí, a mí me surgió la duda de que si un cuerpo tiene densidad de carga, como este, por ejemplo, sí, ¿está cargado? claro, se cargó. Por alguno de los Entonces, métodos conocidos se cargó. ya, entonces, ¿por qué no emite un campo fuera de sus límites, como mostró en el ejercicio? ¿Por qué no? Porque fuera de B puso que esa integral para la carga era 0. Pero si el cuerpo está cargado, debería No, pero emitir un mira, campo. el campo existe fuera. Mira, este es el campo de la región 3. Este es el Ujú. campo. Lo que pasa es que la carga encerrada la separé en 3 integrales. La carga. Aquí cuando Era la carga encerrada. la carga, cuando estaba encerrando la carga aquí en la parte del rho de B, que era esta, la separé entre 0 y A, entre A y B, y entre B e infinito. Y era 0 esta porque el rho, la densidad que hay entre B y aquí no hay nada por fuera. Ya, sí. Como no hay nada, toda entonces esto es 0. No, pero el campo no es 0. O sea, hay carga dentro. Así que, Ya. ¿ok? Gracias, profe. Ya pues, entonces, bueno, sé que es difícil de digerir, pero cuando ustedes hagan ejercicio, háganme caso, vayan al Systemansky, vean distribución esférica, empiecen a hacer otro ejercicio, sigan el método tal cual como está acá, revisen la clase de nuevo, si tienen dudas me preguntan, y les aseguro que va a ser, claro, a la medida que lo empiecen a hacer más, les va a ser como entretenido. ¿Cómo va a ser el control del viernes? El control del viernes va a ser con varias preguntas hasta flujo de campo eléctrico, ¿sí? No va a entrar Gauss, por supuesto, porque sí, pues las pruebas son con alternativa, no nos queda otro. Siempre, ahora con esta forma de trabajar, tienen que ser pruebas con alternativa. No sé cuántas preguntas, eso lo vamos a ver mañana, pero el tiempo va a ser un control corto, así que va a ser un control relativamente fácil. No va a pasar más de media hora, o sea, es como el espíritu, ¿no? Así que, para que, no, claro, no es la idea que sea, claro, la idea es que sea relativamente fácil. Así que, Gauss no va a entrar, yo sé que están medio confundidos, pero lo vamos a revisitar en la próxima clase. Y si tienen dudas, hagan ejercicio para el control, si tienen dudas me escriben, ya que no alcanzan a tener la ayudantía antes, pero vayan haciendo ejercicio y me van preguntando, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? Se puso triste, Tomás. Profe, Sí, los PDF o PPT, lo que usted pasa en la clase, ¿eso dónde lo podemos encontrar? es que nunca lo subimos. Porque, En ningún curso subimos los PDF. Ay, 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 ay. Nosotros solamente subimos las clases, porque los PDF son material, entonces como que ya ahí, no sé, no los estamos... O sea, si ustedes me los piden particularmente, yo se los puedo mandar, pero subirlos no creo que los vayamos a subir. ¿Sí? Ay, ay, ay. Sí, eso es como cada profe tiene sus propios PDF, pero las clases están, o sea, la clase está en... Eso. Profe, Sí, dígame. ¿el control va a ser con cámara? Se supone que sí, po. A ver, esa es como la nueva directriz que nos dieron, que tienen que ser con cámara las evaluaciones. No sé si... Mañana le voy a preguntar lo voy a comentar con los otros profesores, con los que estamos... En ese caso no debería llegar algún link de Zoom dentro de poco, ¿no? Así como para poder tener las cámaras que diga. Claro, debería. Sí, yo también pensé en los certámenes, pero déjame aclararlo mañana con los otros profes, que vamos a tratar de hacer un mismo control para todos los cursos de física que hay en San Joaquín también hay. De repente, claro, tal vez mejor, no sé, vamos a ver ahí cómo resulta esto. Se supone que las evaluaciones son con cámara, pero bueno, voy a conversarlo. Ahí les mandamos un correo avisándoles si se hay un cambio con respecto a lo que se había comunicado. Lo que sí, si se hace sin cámara, dice Sofía, bueno, ahí vamos a ver. Lo voy a conversar con los otros profes. Ya, entonces, estudien, prepárense, hagan ejercicio y me preguntan ya si tienen consultas con respecto a
a la materia. Recuérdense hasta flujo. Ya vimos flujo, que en el fondo es como una parte de la ecuación de Gauss. Recuerden que la expresión de Gauss igual es flujo, ¿ah? No se vayan a confiar con que, lo que pasa es que todo lo que hemos visto hasta este punto es la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico, pero la ley de Gauss se puede usar para obtener el flujo, que es lo que hemos conversado también. Hicimos unas preguntas conceptuales, incluso yo les dije que en realidad era consistente este análisis que hicimos de líneas entrando, líneas saliendo con la ley de Gauss, que tenía que ver con la carga encerrada. Pero sigue siendo flujo, no es cálculo de campo eléctrico, así como tal. Ya, entonces, sí, esa expresión podría igual ser utilizada en el control de la ley de Gauss, pero solo en ese sentido, en el sentido de las líneas de campo de flujo, del campo eléctrico y, no sé, pues, balances de línea y esas cosas. Recordar que eso es igual a carga encerrada partido por epsilon cero. En el libro, en el más que hay ejercicios de ese tipo, ¿ah? Como de flujo, usando la ley de Gauss, pero solamente pensando en flujo. Joaquín, pregunta tienes. Sí, es sobre la guía de ejercicios de aula porque estaba viendo el programa de estudio y salía que hay tareas que iban a ser evaluadas. ¿La guía que está en el aula es de esas tareas evaluadas o es aparte? No, es aparte. Las guías son guías, no, porque de hecho las van a resolver en las ayuntías. Ok, ok. ¿Alcanzaba a salir lo de tareas también? ¿Sí? Yo pensé que lo habíamos eliminado las tareas. Voy a revisar, ¿ah? Esto es, pero sí, seguro. En el PDF al menos sale eso. No sé si está actualizado, pero el que sale en aula sale que hay tareas evaluadas. Entonces ya. Voy a preguntar mañana, porque yo tenía entendido que no íbamos estamos con las guías nomás. Ya, entonces les cuento tareas. ¿Qué pasa con las tareas? Ya. Me quedo con esa tarea yo también. Preguntar por las tareas. Y recuerden prepararse para el control. Estoy adelantando de mucho el certamen, no, control. ¿Más preguntas?